Eh, Tal como se adelantaba, la segunda parte ahora está a cargo de otro especialista y la tendrá un destacado académico de nuestra universidad, don Zenobio Saldivia, investigador de la Universidad Tecnológica Metropolitana, profesor de Filosofía de la Universidad de Chile, magíster en Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Historia de la Ciencia de la misma universidad. Es además doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Ica, ex Universidad ADA de Virón, en Perú, y en el 2016 recibió el pergamino de oro Rafael Loret de Mola en... ¿Se no vio nos escuchar? Sí, ahora sí. Hay como interferencias, ¿no? Novio, estoy... ¿Me dio la palabra? Al parecer está No, ahora no, silenciado ahora Zenobio, yo no, no lo oigo. ahora no. Sí, se escucha bien, Zenobio. Perfecto. Antes que nada, Ah, súper. quisiera agradecer muy sinceramente a nuestras autoridades por invitarme a participar en este evento, especialmente nuestra querida rectora, señora Marisol Durán, nuestro también Nicole Fuentes, encargada de comunicaciones de la universidad, y expresarle también el saludo a todos los que hoy día nos acompañan, especialmente a nuestros decano de la Facultad de Ciencias, el señor Manuel Geria, la distinguida colega Valeria Zanini, que me antecedió en la palabra, a los colegas que han participado en la organización y planeamiento de este evento, por ejemplo, también la cooperación del profesor Ricardo Castro de la UTEM, y en general un saludo muy cálido a todas las personas que puedan estar viéndonos en algún punto de esta aldea global. El tema que me ha correspondido a mí es el Juan Ignacio Molina y la génesis del método científico en Chile. Pero antes quisiera destacar que la ciencia es un sistema organizado de conocimientos que pretende identificar, describir y explicitar los hechos del mundo y que se caracteriza por los métodos que descansan en la observación y la experimentación y por el empleo riguroso de instrumentos de verificación, tal como ya lo ha mostrado desde el siglo XVII, que se venía dando con las aportaciones de la colega italiana. Entonces, lo que quiero señalar antes de concentrarnos en Juan Ignacio Molina es que la ciencia ya está totalmente introducida en nuestra cultura y en nuestro orden tecnológico y prácticamente ya no podemos vivir sin ella. No nos es posible desenvolvernos en sociedad sin entenderla como una institución, como un cuerpo gremial altamente especializado y sin sentir también los efectos positivos y negativos que puede tener la acción científica y acompañada con la tecnología. Por ello, entonces, creemos que en este contexto, y eso es muy meritorio lo que ha estado haciendo la Embajada Italiana en Chile y nuestra querida universidad, de trabajar en un mes de la ciencia, charlas sobre el método y, en fin, todo lo que tenga que ver con el núcleo duro de la ciencia, ¿no es cierto?, que es como una especie de diosa que tenemos en este momento en la sociedad contemporánea. Por ello, yo me concentraré exclusivamente en Juan Ignacio Molina y su aporte desde el reino, lo que podríamos decir, la época del Reino de Chile. Pero antes hay una cosa así, para considerarla desde el punto de vista del método científico, que bueno, todo el mundo lo sabe, pero es muy grato volver a presentarlo. Como todos vosotros sabéis, el método, tanto conjunto de procedimientos que se utilizan los miembros de las comunidades científicas, contribuye a la tarea de encontrar las grandes generalizaciones sobre los hechos del mundo y presentar los fenómenos de los procesos del universo. Pero es interesante ver cuál es su génesis etimológica. Como ustedes saben, el método desde el punto de vista etimológico viene de la voz griega que dice método, que significa el a lo largo del buen camino.
Entonces es una noción que tiene aspectos que alude a una meta. Nosotros lo hemos asociado a la búsqueda del progreso, a la obtención del progreso, pero también tiene un delta como valórico, ¿no? Un axiológico, de cuál es el mejor camino, ¿no? El buen camino. Eso quería simplemente destacar porque todo lo demás ya ha sido cambiado de manera. En Chile, en la génesis del método científico, en tanto conjunto de procedimientos para identificar y describir los observables del universo orgánico chilensis, se remonta al siglo de la Ilustración. Realmente con sabios como el jesuita Juan Ignacio Molina, quien es considerado el primer científico chileno, ahora por su producción, por su bibliografía, y también porque nació acá en nuestro querido país, ¿no? A diferencia de otros sabios que vinieron en la misma época de la civilización, pasaron por nuestro país, se llevaron la información, ¿cierto? Y no nos dejaron una producción para comprender nuestra realidad vernácula, para comprender la interacción también que hay de esa flora y esa fauna con lo social y los indígenas en este periodo, ¿no? Por ello, consideramos a Ignacio Molina y todos los autores contemporáneos lo ven como el primer científico. Yo diría, sí, sin embargo, un pequeño alcance. Es el primer científico chileno desde un punto de vista cronológico, epistemológico. Luego se va a consolidar de manera más definitiva, a continuación, en el otro siglo, XIX, ya el padre del método científico, otros autores como hay. Pero en este momento estamos en el Chile ilustrado, ¿no? Está llamando la atención y haciendo sus aportaciones Juan Ignacio. Si pudieran pasar ahora, distinguidos señores, la parte del PowerPoint para hacer comentarios. Señor Pablo, lo iba, ya, muchas gracias. Lo hacemos un poquito para llegar a uno más. Y una más. Ahí. Sí, al parecer está un poco lenta nuestra. Bien, muchas gracias. Ahí tenemos entonces la estructura de lo que vamos a abordar. Principiaremos con los aspectos humanos brevemente y luego las facetas de de su metodología descriptiva y sus notas taxonómicas y algunos ejemplos de su taxonomía para la indicación de algunos ejemplos de la flora y la fauna, y luego seguiremos con una que nos ha ligado en la ciencia universal. Queremos colegir entonces, a partir de esos antecedentes, que él nos va a entregar una mirada, un enfoque, una globalización de la naturaleza chilena bastante completa para su época. Y de allí podemos también nosotros arribar a una cierta evaluación de su aportación para la ciencia nacional. Podríamos ver la otra. Ahí está, bueno, todos ustedes lo conocen, este es un ícono, jesuita. Vamos ahora a la siguiente. Gracias. Ahí están algunos datos acerca de su condición de puesto en el mundo, ¿no? Nació en la agenda, un poquito más para atrás, sobre la anterior. Sí, gracias, gracias. Nació en la región de Linares, en una hacienda en ese tiempo, Guarapién, en 1740, estaba cerca de Talca,
Y como ustedes saben, después hay una seguidilla de colegios que empieza a irlo e incorporarse a la Escuela de Compañía de Talca, el Colegio Superior de Bucalemo, y en 1760 principió a estudiar filosofía, teología, en el Colegio Máximo de San. Una más atrás, por favor. Es importante destacar algo en eso. Gracias. Como le dije, en el 1760 comienza a estudiar filosofía, teología en San Miguel, en el Máximo San Miguel, de Santiago. Pero después, 7 años después, a los 27 años, él es, conjuntamente con todos los miembros de la orden jesuita existentes en la corona española, es entonces tiene que irse al año siguiente, en 1868, a Europa. Por esa orden que vino de 1767, de la salida de todos los jesuitas de los lugares de la. Pero él se llevó hacia su, bueno, después se quedó definitivamente en Bolonia, se alcanzó a llevarse algunos apuntes, algunas notas sobre la flora, la fauna, la conspeleología, en fin, pero solamente parcialidades, trozos, segmentos, no podía llevar muchos paquetes y además fue todo tan rápido, su procesamiento, podríamos decir que no tuvo el tiempo para hacer todo lo que quería de llevar sus libros. Ha tenido muchos reconocimientos. Por ejemplo, fue miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia, como ustedes saben, y falleció en esta misma ciudad en 1829. Recibió muchos reconocimientos de distintos colegas que lo mencionan, tanto en Chile, en el caso de Chile lo va a mencionar muchas veces en su historia física y política de Chile, Claudio Gay, lo va a mencionar también Rudolfo Mando Filippi. Cada vez que ve algún observable, ellos están describiendo ya un poco más avanzada las propiedades de la taxonomía, los referentes que van encontrando en el cuerpo físico. Y también recibió menciones y reconocimientos de Humboldt y otros. Una más. Ahora sí, aquí tenemos simplemente 3 títulos de Ignacio Bolonia: el Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de Chile, en Bolonia, en 1776, el Ensayo sobre la Historia Natural de Chile, que también apareció en Bolonia en 1781, y Memorias de Historia Natural, una de sus últimas obras entre 1821 y 1800. Estas obras, en realidad, nos van a permitir conocer su aportación sobre el conocimiento vernáculo de la flora y fauna de Chile. Nos van a mostrar también la vinculación que hay entre esta naturaleza chilena y cómo la entendían, cuál era el imaginario que tenían sobre ella los nativos, los lugareños y especialmente los araucanos. Una más, por favor. Ahora, desde un punto de vista metodológico, descriptivo y epistemológico, recordemos que en las descripciones de Molina, en esas obras que hemos mencionado, él está con un elemento que es su fortaleza, que es justamente la memoria, porque gran parte de toda su descripción y de las diagnosis que él nos ofrece sobre referentes orgánicos de Chile son de alguna manera reflejados en su prosa científica en virtud de su fabulosa memoria, que él había recorrido las zonas centrales, lugares del país, y las costas, algo de la cordillera, y ahí juntaba los especímenes arbóreos, moluscos, y otros aves, en fin, y lo iba guardando, pero no pudo llevárselos a Europa. Por lo tanto, tuvo que usar su memoria como eje de una prosa científica. Él admiraba mucho también a Feuillée y a Linneo. De hecho, si no lo hubiera considerado a Linneo, no habría pasado como una prosa científica, puesto que él utiliza
el género y especie, con el nombre en latín, para dar cuenta de tal o cual referente del mundo orgánico chileno. A Feuillé también lo admiraba mucho, porque había dejado elementos de la flora y fauna, y también porque tenía imágenes, trabajaba con íconos y también fotografía. Y bueno, Molina de alguna manera sigue a su admirador, pues él nos ha legado planos de Santiago, planos de Chile, y luego la descripción de la flora y de la fauna, ¿no? Así que en ese sentido hay que tener presente que tiene un imaginario, Juan Ignacio Molina, que se complementa con las lecturas que hizo de estos otros sabios. Una más, si es posible. Ahí están las obras, ya lo habíamos comentado. Si pudiéramos avanzar. Perfecto. Ya mencioné también, muy bien, que utiliza la memoria como base de su sistematización. Hay un enfoque que se cruza a ratos con las miradas de la literatura costumbrista, porque su prosa no es puramente, por así decirlo, una prosa dura, científica, cuantitativa, sino que es como una descripción de la naturaleza, pero con las características que va identificando con la nomenclatura científica, luego el nombre vernáculo, y luego una diagnosis o una descripción de las características morfológicas de tal o cual ave, ¿no es cierto?, mamífero, roedor, que él esté estudiando en ese momento o describiendo. De manera que cumple esa exigencia de la taxonomía europea al incluir el nombre científico en latín y la descripción minuciosa del observado. Pero en algunos casos también él hace una cuantificación, hace una mensuración. Pero desde nuestra perspectiva, creemos que esa mensuración que le asigna a veces a algunos referentes es como diríamos al voleo, porque no trabaja con ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a decir que las manchitas del gato Viña tienen 2 líneas, cada una, y así sucesivamente, ¿no? Son mínimas expresiones de cuantificación. Pero entendemos que para su época es una clasificación muy significativa y bastante completa que nos permite después incorporar al conocimiento del lector y del estudioso europeo estos elementos del Chile colonial, estos elementos de nuestro cuerpo físico. ¿No más? Claro, gracias. Ya es cierto que en la prosa de Molina todavía, por supuesto, hay una fase o un nivel de subjetividad, pero él se esfuerza de sobremanera para disminuirla. Hay una fase de subjetividad, puesto que va a veces refiriendo acerca de algunos especímenes, lo que otros viajeros dijeron o lo que le contaban los campesinos, los lugareños, acerca de uno u otro referente. Como por ejemplo, cuando habla de la ballena, que no la vio, pero que en sus memorias habla de que un viajero, un capitán, le dio las características que él menciona. También ya había indicado que está el nombre local y esta descripción minuciosa con un cierto resabio de literatura, puesto que su lectura es agradable, es una lectura grata, amena, y sin embargo con elementos científicos. En ese sentido, debe ser una de las razones por la cual los europeos también se encantaron con esta descripción de la manera científica que lo hace Molina. Hay una presentación entonces en su obra
de la naturaleza chilena de los cánones de la Ilustración. No hay en este modelo todavía una idea de entregar un cuerpo de especímenes bien tipificados, con todas sus características, como para ser utilizados prontamente en industrias o en sistemas productivos. No, él lo que hace es simplemente mostrar la biodiversidad, la riqueza de los exponentes que tenemos acá, y de esa manera tratar de dejar a Chile presente en cuanto a su naturaleza, que era poco conocida, y sobre todo estaba desmitificada nuestra naturaleza chilena y americana en general en las obras de Buffon y de otros autores en que muestran que los especímenes de la fauna chilena, y especialmente también los nativos, eran seres corruptos y degenerados, porque no tenían las características morfológicas de los especímenes que ellos habían clasificado. Por ejemplo, el león no es el león americano o el de nuestro, Pelicon color, este puma no tiene una corona de vellos en sí, esa como la que tiene el león clásico, el león cano, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Los nativos, por ejemplo, no tienen los vellos, no son barbudos, los españoles, etcétera, etcétera. Por este tipo de cosas, y así va mostrando muchos ejemplos, por ejemplo, el caso del cóndor, que es como un águila, pero que no tiene, y que tiene un cuello desnudo, y por eso es que consideraban especímenes que estaban corruptos. Y él se encarga entonces, indirectamente, no es que lo diga de manera expresa, va a tratar de revertir la situación descriptiva de los especímenes de América o de Chile. No, en la práctica sucede así, al mostrar la riqueza, lo cuantitativo, lo particular de cada uno de nuestros referentes orgánicos. También en esta tarea, él se preocupa mucho de dejar claramente estipulada la vinculación que hay y el contacto, la interfaz que tienen los nativos, especialmente los araucanos, porque después quiero hacer un alcance sobre eso, con la naturaleza. ¿Nada más? Aquí tenemos un ejemplo de cómo él hace su prosa científica, incorporando las notas exigidas por la comunidad científica internacional. La palmera, o la palma de coco, Palma chilensis, de la cual se encuentran bosques inmensos en la provincia de Quillota, Maule y Colchagua, se diferencia de las demás especies de su género por la pequeñez de sus tocos, que no son mayores que una nuez común. El tronco, que crece y engruesa, como el de la palma de dátiles, es derecho, cilíndrico y carece. Esta es la presentación que hace ante el mundo de la palma chilensis, nuestro querido. Vamos una más para ver ahora en la parte de la fauna. Para ilustrar, no podemos verlas todas, así que vamos a poner uno de cada universo. Aquí tenemos uno de la loica. La loica, Sturnus loica, es un pájaro algo mayor que los estorninos, al cual se parece en el pico, en la lengua, en los pies, en la cola y aún en el modo de vivir y alimentarse. El macho es de color de gris oscuro, manchado de blanco, a excepción de la garganta y del pecho, son de color escarlata, más bien de un color de fuego muy vivo. Él enfatiza entonces muy bien aquí la policromía, ¿no es cierto?, de nuestro especie. Aquí tenemos algunos de los especímenes que ha clasificado o identificado la vez Molina. Ahí está el gato montés, que yo les hablé, el Félix Viña, que está en los bosques de Valdivia, Chiloé, el lugar del sur de Chile, y la loica, el Sturnus loica, la denominó él,
que ya vimos las características. También la mustelá felina, así denominó a la nutria, que también tenemos aquí a la Piura chilensis, el piure, y también a la papa con el rótulo de Solanum tuberoso. Entonces, para ilustrar simplemente algunos de los especímenes que dejó nuestro jesuita en la ciencia universal. Bueno, rápidamente aquí ustedes pueden ver el gato montés, no voy a leer los nombres científicos, la loica, el papagayo, el jílguero, el flamenco, la navajuela, la jaiba peluda, la diuca, la foca, en fin, y así hace lo propio con la flora, con especímenes como el temo, la patagua, la palmera, la papa, el degul, el rimú, que es un elemento como para hacer tinturas, y el pehuen, etc. Y aquí vemos una de las conclusiones. El método científico en Chile, entonces, parte en el contexto de la necesidad del conocimiento de especímenes de la flora y fauna. De esta manera, con el eje en la taxonomía, se van articulando después las disciplinas como botánica, zoología y muchas otras. Esa es una de nuestras. No sé si se ven en las otras, se demoran en aparecer. Ahí va. Esa es la última, profesor. Sí, lo sé. Es que faltan unos parágrafos. Bueno, Molina, tal como se señala ahí, deja instaurada entonces una metodología de trabajo taxonómico que pasa a ser la base para un paradigma clásico que se va a reforzar y va a continuar en el siglo XIX con los autores que ya hemos mencionado, completados por la joven república de los años 30 en adelante del siglo. Yo llamaría la atención en un punto que me parece que se ha trabajado poco en cuanto a los estudios de Juan Ignacio Molina. Es enfatizar la cierta precocidad romántica que él muestra en sus descripciones, puesto que a menudo hace ver digamos, lo bello que es el espécimen, a la manera de Humboldt, a la manera de Charles Darwin. Eso lo destaca, se queda claramente en sus descripciones, se nota un cierto prerromanticismo, podríamos decir. Y otra cosa que es fundamental, que en cierta manera la diagnosis de las obras de Molina es como una especie de radiografía de lo viviente en el reino de Chile. Y de paso, este no era su propósito, sino darlo a conocer a sus estudiantes, al público culto de Europa, pero también cumplir en mínimas exigencias taxonómicas, pasan a quedar en el acervo de la ciencia universal. De esa manera quedan insertos estos referentes vernáculos de nuestro país en la ciencia europea, en la ciencia universal. Y lo que yo quería destacar es que me llama mucho la atención esa notoria preocupación que siempre muestra Molina por dejar de manifiesto que todas las formas de vida, la interacción, las actuaciones, el fallecimiento, las comidas, de los araucanos, específicamente, como una etnia que la presenta tan a menudo que queda claramente como que ya está totalmente inserta en el territorio nacional. Eso es lo que queda más en la lectura. Agradezco vuestra atención.
Muchas gracias a profesor Zenobio Saldivia por su presentación. Con esto damos por finalizada esta jornada donde nos queda muy claro los contrapuntos, ¿verdad?, de cómo se va construyendo la ciencia universal y los aportes, digamos, de cómo se van sentando las bases para lo que hoy día o cómo se trabaja hoy la ciencia. Por lo tanto, esta ha sido la actividad inaugural. Agradecemos a todas las personas que participaron, que nos acompañaron tanto en la transmisión a través del canal de vinculación con el medio en YouTube y también en este espacio donde hemos presenciado más directamente y compartido con nuestros expositores, tanto con la profesora Valeria Zanini, a quien reiteramos el agradecimiento, y al profesor Zenobio Saldivia. Los invitamos a participar en estas actividades que se van a realizar todos los miércoles de aquí al 3 de mayo, y en específico al próximo, que se va a realizar a la misma hora y también bajo la misma modalidad de conexión, donde se abordarán unas temáticas más específicas, los proyectos de mayor interés para la física y las matemáticas italianas. Ahí también vamos a tener un contrapunto con académicos italianos, académicas italianas, y también por parte nuestra también van a estar presentes investigadores e investigadoras de nuestra universidad compartiendo sobre ese ámbito en particular. Les recordamos que esta presentación queda guardada también en el canal de vinculación con el medio en YouTube y por lo tanto pueden volver a compartirla o revisarla. Les agradecemos a todos y a todas y que tengan muy buena tarde. Grazie. Muchas Gracias. gracias.